Así que nos estamos preparando para que los militares aseguren nuestra frontera entre México y Estados Unidos. Han aparecido nuevas imágenes que muestran lo que parecen ser tanques de los cárteles cruzando la frontera estadounidense, y están causando un gran revuelo. Las impactantes imágenes han dejado a muchos aterrorizados, planteando interrogantes sobre el creciente poder de los cárteles y la seguridad de la frontera. Los rumores y los temores van en aumento, y la gente se pregunta hasta qué punto estamos realmente cerca de una crisis en toda regla. ¿Se trata de una amenaza real o solo de una exageración? Texas en alerta máxima. ¿Tanques en la frontera? El actual enfrentamiento entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y la Casa Blanca ha adquirido nuevos niveles de intensidad y controversia, sobre todo después de que apareciera en Internet un vídeo que muestra lo que parecen ser tanques militares rodando por una carretera desierta. Las redes sociales estallaron con afirmaciones de que estos tanques estaban siendo desplegados a lo largo de la frontera entre EUU y México, y algunos incluso sugirieron que estaban siendo movilizados por Texas para defenderse contra las oleadas de migración ilegal. El vídeo echó más leña al fuego de un debate ya candente sobre la seguridad fronteriza, avivando los temores y aumentando la tensión sobre la inmigración, la autoridad federal y las medidas de seguridad estatales. Todo empezó con una publicación de la cuenta @PredatorHunters en X, antes conocido como Twitter. El post, subido el 29 de enero de 2024, muestra un vídeo que parece captar tanques militares circulando por una carretera polvorienta. Aparecen coches de policía bloqueando el tráfico para dejar pasar a estas enormes máquinas. El vídeo iba acompañado de la leyenda «Noticias de última hora en Texas. Parece que han llegado tanques militares». La publicación no tardó en ganar más de 75.000 visitas y suscitar acalorados debates en las redes sociales. La especulación creció a medida que los usuarios trataban de dar sentido a lo que estaban viendo. Algunos se preguntaban si los tanques formaban parte de una nueva iniciativa de defensa en la frontera de Texas, posiblemente una respuesta al aumento de la actividad de los cárteles. ¿Habría autorizado el gobernador Abbott esta demostración de fuerza? ¿Estaban implicados agentes federales? ¿Y cuál era el propósito de un movimiento tan dramático, especialmente teniendo en cuenta las tensiones políticas en torno a la frontera? Otros estaban convencidos de que se trataba de una demostración de fuerza para frenar la inmigración ilegal. En cualquier caso, el vídeo alimentaba directamente los temores sobre la seguridad fronteriza, sobre todo teniendo en cuenta las actuales tensiones entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobierno de Biden en torno a las políticas de inmigración. Pero a medida que más personas veían y compartían el vídeo, los verificadores de hechos intervinieron para investigar sus orígenes. Los resultados fueron sorprendentes. El vídeo no se filmó en Texas ni cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. De hecho, se grabó a miles de kilómetros, en Chile, cerca de la ciudad de Antofagasta. Vayamos al fondo de este vídeo viral. Si nos fijamos bien, los tanques del vídeo no estaban en Texas ni en ninguna parte de Estados Unidos, sino en el norte de Chile. El vídeo, publicado originalmente en TikTok meses antes, muestra tanques que pasan por delante de una planta de carbonato de litio cerca de Antofagasta. La zona es conocida por sus plantas industriales y fábricas químicas, por lo que está muy lejos de la frontera entre Estados Unidos y México. De hecho, pistas visuales como las señales que dicen «Estación», O'Higgins y Calama indican la ubicación cerca del desierto del norte de Chile, lejos de Texas. El vídeo se compartió en los canales rusos de Telegram antes de llegar a las redes sociales en inglés, donde se describió erróneamente como «imágenes de la frontera de Texas». El vídeo apareció por primera vez en un canal ruso de Telegram antes de empezar a circular por las redes sociales en inglés. El post, traducido, decía: «La situación en Texas ahora es algo así. ¿Por qué había tanques cerca de una planta industrial en Chile? Se especula que formaban parte de ejercicios militares entre Estados Unidos y Chile. Esta región desértica ha acogido simulacros militares conjuntos, y es probable que los tanques estuvieran participando en uno de estos ejercicios. A pesar de la lejanía y de la falta de relación con el objetivo, el dramatismo del vídeo se prestaba a interpretaciones erróneas, especialmente en un ambiente ya cargado de preocupación por la seguridad fronteriza y la inmigración. La situación fronteriza de Texas siempre ha sido un tema candente, con enfrentamientos políticos, rumores virales y batallas legislativas que han dado forma al discurso. El gobernador de Texas, Greg Abbott,
se ha ensarzado en un pulso con el gobierno de Biden sobre cómo gestionar el creciente número de inmigrantes que cruzan la frontera. Abbott ha impulsado tácticas agresivas, como la instalación de alambre de espino a lo largo de partes de la frontera para disuadir de cruzarla. Sin embargo, el Tribunal Supremo de EUU dictaminó recientemente que los agentes federales podían retirar estas barreras, echando más leña al fuego a una situación ya de por sí tensa. Abbott respondió desafiante, reafirmando su postura de asegurar nuestra frontera e incluso insinuando que tiene un plan si el gobierno de Biden intenta federalizar la Guardia Nacional de Texas. Su mensaje resuena entre quienes creen que la frontera está sitiada, lo que crea un ambiente propicio para que prospere la desinformación. El vídeo viral de los tanques ha contribuido a aumentar esta sensación de ansiedad. Para muchos, la idea de tanques rodando hacia la frontera simbolizaba un planteamiento de seguridad sin tonterías, acorde con la retórica de Abbott. Sin embargo, la realidad es que la situación fronteriza es mucho más compleja, con retos tanto políticos como logísticos que dificultan la ejecución de soluciones sencillas. De hecho, la situación saca a la luz una cuestión más amplia. ¿Quién tiene la última palabra en materia de seguridad fronteriza? Al fin y al cabo, la determinación de Abbott de adoptar medidas unilaterales a nivel estatal demuestra el alcance de su compromiso con la aplicación de la normativa fronteriza, pero también pone de relieve los complejos obstáculos jurídicos y políticos que se interponen en el camino. Aunque Texas puede tomar ciertas medidas para hacer cumplir sus propias medidas de seguridad, el gobierno federal conserva la autoridad última sobre las leyes de inmigración, lo que significa que cualquier intervención significativa de Texas corre el riesgo de entrar en conflicto directo con los funcionarios federales. A la complejidad de la situación se suma el regreso de la retórica de Donald Trump en torno a la intervención militar en la frontera entre Estados Unidos y México. En un mitin en Iowa, Trump dijo a sus partidarios que, de ser reelegido, desplegaría miles de tropas en la frontera sur y aplicaría estrictas políticas de inmigración. Calificó de invasión el ritmo actual de cruces ilegales y culpó directamente a la administración Biden, prometiendo revertir la política de fronteras abiertas en su primer día de mandato. Yendo más allá, añadió: «Dejaré claro que debemos utilizar todos y cada uno de los recursos necesarios para detener la invasión, incluido el traslado de miles de tropas actualmente estacionadas en el extranjero». El anuncio no ha hecho más que intensificar el debate sobre la seguridad fronteriza, con el equipo de campaña de Trump haciendo de la inmigración un tema central en su intento de reelección. Su promesa de desplegar fuerzas militares en la frontera es vista por algunos como un paso necesario para evitar la entrada ilegal en el país, mientras que otros lo ven como una sobreextensión que podría escalar las tensiones con el vecino México y vulnerar los derechos de los inmigrantes. Se espera que el exdirector de inmigración Tom Homan, nombrado ahora zar de la frontera de Trump, adopte un enfoque de línea dura, consolidando aún más la percepción de que la aplicación de las leyes de inmigración será una prioridad máxima bajo una posible administración Trump. Sin embargo, los críticos sostienen que tales medidas supondrían una sobrecarga de recursos, un riesgo de reacción internacional y podrían suscitar preocupaciones humanitarias, especialmente si Trump cumple su promesa de prohibir la entrada de viajeros de determinados países. Como la seguridad fronteriza sigue siendo un punto central en la política estadounidense, el futuro de la política de inmigración, bajo un Trump reelegido, sigue siendo incierto. Las acciones del gobernador Abbott y la retórica de Trump señalan una fuerte postura republicana sobre la inmigración, dando prioridad a la aplicación estricta sobre otros enfoques. El enfoque podría haber atraído a los votantes que consideran que la inmigración necesita una regulación más estricta, pero plantea preocupaciones sobre los derechos humanos, la cooperación estatal federal y el papel de los militares en la aplicación civil de las fronteras. Por el momento, Texas se encuentra en estado de alerta máxima, con los dirigentes del estado preparados para tomar medidas sin precedentes para asegurar la frontera. El gobierno federal, por su parte, sigue reclamando una reforma integral de la inmigración en lugar de medidas parciales. Hasta que se encuentre una solución duradera, es probable que continúe el ciclo de tensión, desinformación viral y enfrentamientos políticos, con las redes sociales en el centro de la conversación. Puede que el vídeo viral haya sido desmentido, pero sigue siendo un poderoso ejemplo de cómo los medios visuales pueden moldear la percepción pública e impulsar debates nacionales. En una época en la que la desinformación se propaga con rapidez, este tipo de historias muestran la importancia de verificar la información y abordar las afirmaciones sensacionalistas con cautela. Aunque el enfrentamiento en curso entre Texas y las autoridades federales puede que no implique tanques reales,
en realidad representa un campo de batalla de ideas, políticas y la futura dirección de Estados Unidos. Ya se trate del alambre de cuchillas de Abbott, de las promesas militares de Trump o de imágenes virales de tanques extranjeros, la lucha por la seguridad fronteriza está lejos de terminar. A medida que aumentan las tensiones y se difunde la desinformación, la frontera sigue siendo un foco de conflicto político, intensos debates sobre inmigración y preocupación generalizada entre la población. Frontera sitiada, política, migración y miedo. Como hemos señalado anteriormente, la frontera entre Estados Unidos y México siempre ha sido un foco tanto de esperanza como de miedo, y con el aumento de las tensiones, se siente más que nunca como una línea sitiada. En los últimos meses, la aparición de las imágenes ha avivado la preocupación y el debate sobre lo que debe hacerse. Más allá de un mero lugar, la frontera es un campo de batalla político en el que se entrecruzan cuestiones complejas como la migración, la seguridad nacional, las necesidades humanitarias y la interdependencia económica. Cuando la política fronteriza se convirtió en un tema de conversación destacado en vísperas de las recién celebradas elecciones estadounidenses, la nación se encuentra dividida, con diversos grupos que se preguntan ¿cómo puede Estados Unidos abordar la migración y la seguridad sin comprometer sus valores? Por ahora, barreras metálicas, contenedores y alambre de espino de 9 metros de altura crean una barrera física a lo largo de gran parte de la frontera, con tecnología y unidades caninas que ayudan a detectar entradas no autorizadas. Pero, ¿qué puede venir después? Aunque la frontera está fortificada, la gente sigue llegando en cantidades asombrosas. Es importante tener en cuenta que la frontera entre Estados Unidos y México se extiende a lo largo de 3.145 kilómetros, con obstáculos naturales como el Río Grande, que cubre casi la mitad de esta distancia. A pesar de estas duras condiciones, los migrantes desafían peligrosos desiertos, montañas y ríos para llegar a Estados Unidos. La gente arriesga su vida en trenes de carga, conocidos como La Bestia, y algunos hacen peligrosos intentos de cruzar a nado el Río Grande. Las cifras son asombrosas. En 2022 y 2023, más de 1 millón de migrantes llegaron a la frontera de EU, y solo en diciembre de 2023, la patrulla fronteriza de EEUU tuvo cerca de 300.000 encuentros. En agosto, la patrulla fronteriza registró 58.038 encuentros con migrantes que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México, según la revisión de los últimos datos gubernamentales realizada por el Pew Research Center. Esto supuso un descenso del 77% respecto al récord de 249.741 encuentros de diciembre de 2023. Este descenso se debe a que las políticas han cambiado a ambos lados de la frontera. México ha redoblado sus esfuerzos para impedir que los migrantes lleguen a Estados Unidos, y el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en junio que dificulta la solicitud de asilo y la permanencia en el país de quienes entran en Estados Unidos sin permiso legal. Muchos migrantes proceden de países centroamericanos donde la delincuencia y la pobreza hacen casi imposible la supervivencia. Algunas familias vienen con niños pequeños, mientras que otros llegan como adultos solteros con la esperanza de encontrar trabajo y seguridad. Estos grupos se enfrentan a la angustiosa disyuntiva de esperar en refugios abarrotados y a veces peligrosos en México o arriesgarse a cruzar a Estados Unidos. Cuando los inmigrantes llegan a la frontera estadounidense, su viaje no termina necesariamente. A menudo se encuentran con un sistema desbordado, con albergues al límite de su capacidad y recursos escasos. Según los informes, decenas de miles de migrantes fueron procesados y liberados en ciudades como San Diego, sin apenas apoyo. Los gobiernos locales, las organizaciones benéficas y las autoridades federales se esfuerzan por ayudar, suscitando debates sobre quién debe asumir el coste y la responsabilidad. La acumulación de casos de inmigración empeora la situación. Con más de 3 millones de casos pendientes y menos de 700 jueces de inmigración, los inmigrantes pueden esperar años para sus audiencias. Muchos, sabiendo que sus probabilidades de obtener asilo son escasas, desaparecen en Estados Unidos, uniéndose a millones de inmigrantes indocumentados. El sistema, tal y como está, no consigue satisfacer la demanda y no hace sino aumentar la tensión y la desconfianza en las comunidades a ambos lados de la frontera. Antes y después de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, la inmigración sigue estando en primera línea del debate nacional. En particular, el presidente electo Donald Trump siempre ha adoptado posturas de línea dura en materia de política fronteriza. Durante sus campañas,
Trump prometió restablecer estrictas medidas de seguridad fronteriza, incluidas deportaciones masivas, si volvía al cargo. Su zar de la frontera, el exdirector del ICE Tom Homan, ya ha insinuado operaciones de deportación a gran escala, centrándose inicialmente en personas consideradas un riesgo para la seguridad pública. Ha dicho: «Tienen mi palabra. Si Trump vuelve en enero, le pisaré los talones al volver y dirigiré la mayor operación de deportación que este país haya visto jamás». Cuando la CBS le preguntó cómo se llevarían a cabo las deportaciones, Homan dijo en una entrevista en octubre: «No va a ser un barrido masivo de barrios, no va a ser la construcción de campos de concentración. Lo he leído todo. Es ridículo». Gil Kerlikowske, que trabajó con Homan cuando Kerlikowske estaba a cargo de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos bajo el presidente Obama, cree que Homan consiguió el trabajo porque ha sido un leal partidario de Trump y tiene una sólida comprensión de los sistemas fronterizos y de inmigración. Kerlikowske señaló que, a diferencia de figuras como Stephen Miller, otro partidario de la línea dura en materia de inmigración nombrado para un alto cargo en la Casa Blanca, los muchos años de Homan en el trabajo de inmigración le han dado un conocimiento de primera mano de lo difícil que puede ser poner en marcha un esfuerzo de deportación a gran escala. La postura de Trump le ha enfrentado al actual presidente Joe Biden, cuya administración ha tomado medidas para endurecer las políticas de inmigración, incluida una orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo de quienes cruzan la frontera sin permiso. La administración de Biden también ha trabajado con las autoridades mexicanas para reforzar la seguridad fronteriza de su lado. Aunque esta cooperación ha contribuido a reducir las cifras de inmigración, también ha dejado a miles de personas varadas en México en condiciones precarias. Los migrantes que no pueden cruzar se ven obligados con frecuencia a esperar en las ciudades fronterizas de México, desbordadas por personas procedentes de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica e incluso Asia y África. Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, ha criticado a Estados Unidos por presionar a México para que retenga a los migrantes sin ofrecer una solución clara. Muchos albergues en México están abarrotados, lo que obliga a la gente a dormir en la calle y a enfrentarse a condiciones inseguras. A pesar de estos problemas, algunos defensores sostienen que México y Estados Unidos podrían colaborar más estrechamente para crear una solución justa y a largo plazo, permitir a los inmigrantes trabajar legalmente en México y, con el tiempo, obtener una vía para entrar legalmente en Estados Unidos podría reducir el caos y la inestabilidad en la frontera. Sin embargo, tales propuestas se enfrentan a obstáculos, desde desacuerdos políticos hasta los retos logísticos de coordinar políticas a través de líneas internacionales. La crisis migratoria en la frontera estadounidense ya no es solo un problema regional, es un fenómeno global impulsado por la inestabilidad política, las dificultades económicas y la violencia en diversas partes del mundo. Además de migrantes de Centroamérica y México, Estados Unidos recibe ahora un número significativo de personas procedentes de Venezuela, Haití, Nicaragua e incluso países tan lejanos como China y Ucrania. El colapso de las economías, las medidas autoritarias e incluso las guerras han empujado a muchos a buscar una vida más segura en Estados Unidos. La diversidad de orígenes ha cambiado significativamente el panorama migratorio. En el pasado, la mayoría de los migrantes en la frontera procedían de México. Hoy, los mexicanos representan menos del 30% de los encuentros fronterizos, frente a más del 60% hace una década. Este cambio ha planteado nuevos retos a las autoridades de inmigración, que ahora deben hacer frente a un abanico más amplio de lenguas, culturas y necesidades. A medida que aumenta la inmigración, crece también la preocupación entre muchos estadounidenses, especialmente en las comunidades fronterizas. Las recientes imágenes de tanques de los cárteles cerca de la frontera estadounidense han agravado estos temores, planteando dudas sobre la influencia de los cárteles y sobre si la frontera estadounidense es realmente segura. Muchos argumentan que permitir la migración descontrolada podría ofrecer oportunidades a los grupos criminales para explotar a los migrantes vulnerables, traficando con personas y drogas a través de la frontera. Las imágenes de tanques cruzando a territorio estadounidense, aunque no estén verificadas, han desatado un temor generalizado y peticiones de medidas de seguridad más estrictas. Algunos estadounidenses creen que la situación se ha descontrolado y cada vez hay más demanda de acción. Con la frontera en el punto de mira, las comunidades de ambos lados sienten la presión. Texas y otros estados fronterizos han incrementado su presencia en la frontera, desplegando tropas de la Guardia Nacional y construyendo barreras físicas en algunas zonas. Aunque todavía no se han desplegado tanques, muchos temen que sea solo cuestión de tiempo.
Perdida en el debate político está la historia humana de los propios migrantes. Muchos de los que intentan cruzar la frontera están desesperados. Les mueve el sueño de seguridad, estabilidad y un futuro que no pueden encontrar en sus países de origen. Para algunos, el viaje implica cruzar la frontera repetidamente, sin dejarse intimidar por los riesgos, porque la alternativa, quedarse en un país plagado de violencia y pobreza, es impensable. Los inmigrantes llegan a Estados Unidos con esperanza y para muchos es su única opción. Se enfrentan a condiciones peligrosas en el viaje, pero siguen adelante porque creen que una vida mejor es posible al otro lado. Algunos lo consiguen, pero otros acaban varados en México, en centros de acogida o deportados. El miedo a ser rechazados no les detiene. La necesidad de una oportunidad de sobrevivir es simplemente demasiado grande. A medida que se intensifica el debate sobre la política fronteriza, no se vislumbra una respuesta clara. Tanto el gobierno estadounidense como el mexicano se enfrentan a importantes retos a la hora de equilibrar la seguridad, las preocupaciones humanitarias y las realidades económicas. Para Estados Unidos, la pregunta sigue siendo: ¿cómo puede el país hacer frente a la creciente necesidad de mano de obra en sectores como la agricultura y la construcción, garantizando al mismo tiempo la seguridad fronteriza? Y para México, ¿cómo puede seguir gestionando la afluencia de inmigrantes sin forzar sus propios recursos? La situación en la frontera es compleja, y con la llegada de más migrantes cada día, no es probable que se resuelva pronto. Mientras los políticos proponen soluciones, millones de vidas penden de un hilo, esperando una respuesta a la vieja cuestión de la migración. ¿Encontrarán estas personas un lugar en un nuevo país o se quedarán en el limbo, atrapadas por las fronteras, las leyes y el miedo cada vez mayor que les rodea? A medida que el debate sobre la seguridad fronteriza y la migración continúa evolucionando, crece la posibilidad de un enfoque más militarizado, especialmente con el regreso de la dura postura de Donald Trump sobre la inmigración. Militares, migración y una nueva era Trump. La reciente elección de Donald Trump, con sus impactantes promesas de campaña sobre aranceles comerciales, restricciones a la inmigración y mano dura contra los cárteles de la droga, está sacudiendo las cosas al sur de la frontera estadounidense. México, un país con estrechos vínculos comerciales, culturales y familiares con Estados Unidos, está sintiendo las sacudidas de lo que podría ser un enfoque muy diferente de la frontera. Las amenazas de Trump de imponer impuestos a los bienes importados de México, en particular con aranceles de hasta el 100% sobre los vehículos, representan un enorme desafío para la economía de México, que depende del comercio con su vecino del norte. Si no detienen esta embestida de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América, porque si eso no funciona lo haré al 50%, y si eso no funciona lo haré al 75%, y si no funciona, haré que sean 100%. La preocupación es que estas políticas, emparejadas con las promesas de Trump de enviar al ejército estadounidense a luchar contra los cárteles de la droga en México, podrían crear efectos dominó para la migración, la seguridad fronteriza y las relaciones entre los dos países. México, ya sometido a tensiones económicas, se encuentra ahora en una situación difícil. Más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, lo que hace al país especialmente vulnerable a unos aranceles que romperían este equilibrio. Juan Carlos Moreno Brid, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, califica la victoria de Trump de desastrosa. No podría ser peor. La economía de México se ha mantenido a flote a duras penas en los últimos años, por lo que las amenazas de aranceles han conmocionado al peso y a las comunidades empresariales por igual. El peso cayó a un mínimo de 2 años poco después de la victoria de Trump, lo que subraya la ansiedad en México por la postura agresiva de Trump sobre el comercio. Pero no se trata solo de comercio. Trump ha dejado claro que los aranceles formarían parte de su plan para acabar con el narcotráfico, junto con su propuesta de desplegar al ejército estadounidense en México para luchar directamente contra los cárteles. Esta idea ha suscitado fuertes reacciones. Muchos mexicanos la consideran no solo intrusiva, sino un recordatorio de pasadas invasiones de Estados Unidos. Lo dice solo para hacer ruido, dijo despectivamente Alejandro Vázquez, residente en Ciudad de México. Incluso añadió que es un truco publicitario. Algunos lo ven como meras bravatas, pero las implicaciones podrían ser graves si Trump va en serio. Las políticas cambiantes también pueden interrumpir las vías de migración legal que han estado ayudando a las personas a moverse de manera más segura a través de las fronteras. Programas como CBP One, introducido durante el gobierno de Biden, permitía a los inmigrantes concertar citas de asilo a través de una aplicación móvil,
aliviando la presión tanto sobre las ciudades fronterizas mexicanas como sobre las oficinas de inmigración estadounidenses. A través de la aplicación, más de 800.000 personas han obtenido un estatus provisional en Estados Unidos, muchas de ellas procedentes de regiones en conflicto de todo el mundo. La promesa de Trump de desmantelar CBP One ha dejado a muchos migrantes en la incertidumbre. Algunos están considerando ahora rutas alternativas, a menudo peligrosas, hacia Estados Unidos, temiendo que la ventana para la entrada legal se esté cerrando. La relación entre Estados Unidos y México no es solo una cuestión de política, sino de personas, empleo y supervivencia. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA por sus siglas en inglés, que sustituyó al TLCAN, es una piedra angular de la actividad económica entre los países. Pero la campaña de Trump ya insinuó revisar partes del mismo, dejando a las industrias mexicanas ansiosas por posibles cambios. La imposición de más aranceles o restricciones a los productos mexicanos podría sacudir la ya frágil economía de México y provocar un aumento de las tasas de desempleo. Estas pérdidas de empleo podrían desencadenar un efecto dominó, empujando a más personas a buscar oportunidades en Estados Unidos, legalmente o no. En México, la gente sigue de cerca estos cambios. A muchos les preocupa que las crecientes dificultades económicas puedan impulsar una mayor migración hacia el norte, contrarrestando irónicamente los objetivos de Trump de frenar la inmigración. Marta Bárcena, ex embajadora de México en EU, ha señalado que, si bien las políticas pueden parecer duras en materia de inmigración, en realidad podrían empujar a más personas a buscar formas irregulares de entrar en EU. De hecho, un menor número de vías legales podría suponer que más personas recurrieran a contrabandistas y grupos de delincuencia organizada para que les ayudaran a cruzar la frontera. En algunas regiones, los cárteles ya han empezado a beneficiarse más del tráfico de personas que de las drogas, según algunos expertos. Este cambio crea un panorama más complejo y potencialmente peligroso. La introducción de CBP One ofreció una solución a uno de los problemas más acuciantes de la frontera entre Estados Unidos y México, el abrumador número de solicitantes de asilo. Este programa permitía a los inmigrantes registrarse a distancia para concertar citas en los puertos de entrada a Estados Unidos, en lugar de esperar en persona en las ciudades fronterizas. El sistema era especialmente útil para quienes tenían niños pequeños o recursos limitados, ya que les permitía alojarse en albergues mexicanos o viviendas temporales mientras esperaban su turno para entrar en Estados Unidos. Ahora, sin embargo, crece la preocupación por lo que ocurrirá si Trump pone fin a este programa. Muchas familias que actualmente esperan citas podrían verse obligadas a considerar otras opciones más peligrosas si se suspende CBP One. En lugares como Ciudad Juárez, las madres están cargando sus teléfonos en estaciones improvisadas mientras cuidan a los bebés en tiendas de campaña, todo para verificar el estado de sus citas de CBP One. Las personas que han estado haciendo todo según las normas pueden encontrarse de repente sin opciones legales. Estefanía Ramos, una migrante guatemalteca de 19 años que lleva meses esperando en un refugio con su marido y su bebé, expresa la frustración que comparten muchos. Este no era el plan, afirma. Como a otros, le preocupa que el viaje de su familia acabe en una travesía ilegal si desaparece la opción de una legal. Según ella y su marido abandonaron Guatemala después de que una banda le amenazara a él y amenazara con secuestrarla a ella. Ahora llevan 3 meses esperando una cita con CBP One, y hace apenas unos meses dieron la bienvenida a una niña. Para estos migrantes, la incertidumbre en torno a las políticas de Trump está creando un estresante juego de espera. Más allá de la dinámica entre Estados Unidos y México, es probable que la postura de Trump sobre la inmigración afecte a Centroamérica y más allá. En los últimos años, el aumento de la violencia de las bandas, la inestabilidad política y la pobreza han empujado a personas de países como El Salvador, Honduras y Venezuela a dirigirse hacia el norte. Algunos de ellos utilizan México como país de tránsito, con la esperanza de llegar a Estados Unidos en busca de seguridad u oportunidades económicas. Para muchos, se trata de viajes desesperados. Venden todo lo que poseen para pagar el viaje y dejan atrás a sus seres queridos por una oportunidad de una vida mejor. Para los migrantes de todo el mundo, la urgencia de cruzar la frontera se ve amplificada por el temor a una administración estadounidense más estricta. Hace poco, más de 2.000 migrantes formaron una caravana desde Tapachula, México, con la intención de llegar a Estados Unidos antes de que entren en vigor políticas más estrictas. Podemos esperar un aumento de la migración en los próximos meses, ya que la gente busca llegar a suelo estadounidense antes de que la nueva administración comience a cerrar las vías existentes, dijo Adam Isaacson, investigador fronterizo.
Este empuje hacia el norte podría ejercer una enorme presión sobre las ciudades fronterizas mexicanas y los servicios de inmigración estadounidenses. La promesa de Trump de deportar a millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal es otro punto de preocupación, especialmente para México. De los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que hay en Estados Unidos, alrededor de 5 millones son mexicanos. Si Trump sigue adelante con estos planes de deportación, las consecuencias podrían ser profundas para la economía mexicana. Las remesas, el dinero que envían los mexicanos que trabajan en el extranjero para mantener a sus familias, son una parte fundamental de la economía mexicana, ya que suponen más de 63.000 millones de dólares anuales. Si las deportaciones cortan estos fondos, innumerables familias mexicanas podrían quedar económicamente devastadas. México carece actualmente de un plan cohesionado para absorber a un gran número de deportados, y los servicios sociales no están preparados para proporcionar la ayuda necesaria. Rafael Velázquez García, del Comité Internacional de Rescate, afirma que los grupos de ayuda mexicanos no están en condiciones de recibir a esa cantidad de personas y, seamos sinceros, es la sociedad civil la que lleva sobre sus hombros la mayor parte de la respuesta humanitaria hacia los deportados o en tránsito. Sin recursos suficientes por parte del gobierno, los grupos de ayuda y albergues en México probablemente se verán desbordados si las deportaciones aumentan. La retórica de Trump en torno al despliegue del ejército estadounidense para luchar contra los cárteles de la droga en México es otro tema polémico. Aunque la propuesta ha suscitado temores de escalada, también ha puesto de relieve la gravedad de la influencia de los cárteles en la frontera. La presencia de vehículos blindados de los cárteles, que se rumorea han cruzado a territorio estadounidense, ha desatado una alarma generalizada, reforzando el argumento de Trump de que los cárteles suponen una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, enviar tropas estadounidenses a México sería una medida controvertida que podría tensar las relaciones diplomáticas. Muchos mexicanos lo ven como una violación de su soberanía. Los líderes mexicanos, incluida la recién elegida presidenta Claudia Sheinbaum, tienen la esperanza de que la retórica de Trump se suavice una vez en el cargo. En una conferencia de prensa, ella dijo: "Para todos los mexicanos no hay razón para estar preocupados. Para nuestros compatriotas y sus familiares que están aquí, para las empresas y emprendedores mexicanos, no hay razón para preocuparse. Habrá buenas relaciones con Estados Unidos. Estoy convencido de ello". También aseguró que va a haber diálogo. Sin embargo, sigue habiendo mucho en juego, ya que ambos países se enfrentan a la realidad de la violencia de los cárteles y el narcotráfico a través de su frontera común. Con la presidencia de Trump en el horizonte, muchos en México y Centroamérica no están seguros de lo que depara el futuro. Para algunos, se trata de una carrera contrarreloj para cruzar a Estados Unidos antes de que las políticas de Trump repriman las vías legales. Para otros, el miedo a la deportación y la posible interrupción de la vida familiar y la estabilidad económica es una preocupación constante. A medida que la administración de Trump se prepara para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad fronteriza, el comercio y la migración, el impacto en México es innegable. Las empresas, las familias migrantes y las comunidades fronterizas sentirán los efectos de cualquier nueva política. Si bien el enfoque de Trump puede ser bien recibido por aquellos deseosos de ver medidas más duras contra la inmigración ilegal, también corre el riesgo de crear nuevos desafíos humanitarios, especialmente si las restricciones empujan a más migrantes hacia caminos inseguros y empoderan aún más a las organizaciones criminales. México se enfrenta a decisiones difíciles en los próximos meses, ya que puede verse obligado a actuar como un lugar de retención para los migrantes bloqueados por políticas estadounidenses más estrictas. Por ahora, los líderes de ambos lados de la frontera están a la espera de ver cómo se desarrollan estas promesas, con la esperanza de encontrar un equilibrio entre seguridad y compasión ante una nueva era llena de desafíos. Concluyendo este vídeo, está claro que la situación en la frontera entre Estados Unidos y México es complicada. Veamos cómo se desarrolla todo. Haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más videos nuestros.